Esta es la presentación de carbohidratos. Vamos a hablar de algunas cosas que ya hemos mencionado en la clase y algunas generalidades sobre estas biomoléculas. Vamos a mencionar que los carbohidratos químicamente son compuestos orgánicos, que quiere decir que vamos a tener abundantes átomos de carbono y en su estructura química además vamos a tener átomos de hidrógeno y oxígeno. Este de acá es la fórmula general de los carbohidratos. Sin embargo, no es universal, vaya. Los carbohidratos pueden tener incluso otros átomos. Sin embargo, aquí pongo algunos esquemas de la glucosa, justamente para representar que efectivamente tenemos abundantes átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. En este caso estamos poniendo ejemplos de glucosa, uno de los principales carbohidratos para la obtención de energía, y estamos viendo varios modelos químicos de la misma molécula. Un modelo químico con esferas, este también es un modelo químico con esferas. Este es un modelo químico pero de forma lineal, y este es un modelo químico sin, sin las esferas, es cíclico. En todos los casos representan exactamente lo mismo. Es importante mencionar que los carbohidratos tienen varias funciones. La principal función es la energética. Los seres vivos evolucionaron para obtener energía de los carbohidratos, y no es que sean los más altamente energéticos. En la siguiente presentación, incluso ya lo hemos mencionado, que los lípidos son muchísimo más energéticos que los carbohidratos, pero los carbohidratos están, digámoslo así, como que son más fácil, están más disponibles en el medio. Otra de las funciones es estructural. Esto quiere decir que van a formar parte de estructuras celulares o parte de los organelos membranosos. Como intermediario metabólico, que significa que va a participar en como vaya, uno de los diferentes compuestos en el metabolismo. Cuando veamos respiración celular vamos a ver cómo, qué se refiere esto de intermediario metabólico, como reserva energética y como reconocimiento celular. Estructuralmente, los carbohidratos van a ser biomoléculas que se van a componer de una, pocas o varias unidades moleculares. Aquí tenemos algunos prefijos griegos, nada más para eh, empezar a utilizarlos, y cómo saber algunos prefijos griegos nos va a permitir inferir el significado de algunas palabras, aunque no necesariamente sepamos lo que significa o no hayamos leído antes algo. Veamos, por ejemplo, acá tenemos que mono significa uno, polis muchos, oligos pocos y mero significa cosas. Así pues, un monómero es una molécula simple, un oligómero son pocas moléculas unidas entre sí, y un polímero son muchas moléculas unidas entre sí. Los carbohidratos tienen otros nombres, sí. Azúcares, que es el término más coloquial, pero este es como válido solamente para los monosacáridos, no es un término generalizante que incluya a todos los carbohidratos. Glúcidos, que significa dulce, y podría considerarse válido para estas moléculas o carbohidratos que se polimerizan a partir de la glucosa. Y los sacáridos viene de la palabra griega, no estoy tan seguro si es griega o árabe, creo que sí es griega, que significa azúcar. Y este nombre sacáridos sí podría considerarse como sinónimo de carbohidratos.
Nada más les menciono que eventualmente se van a encontrar con libros ya bastante viejos en el que a los carbohidratos los llaman hidratos de carbono. Es un nombre que ya pues, hoy está en desuso. ¿Cómo se clasifican los carbohidratos? Según el número de unidades moleculares, lo que habíamos visto acá, las unidades moleculares, los carbohidratos pueden ser monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Monosacáridos quiere decir que son azúcares simples y tienen una sola unidad molecular. Los disacáridos son dos carbohidratos unidos por un enlace denominado enlace glucosídico. Ahorita en otra presentación vemos cómo se forma el enlace glucosídico. Oligosacáridos en general se considera de 3 hasta 10 unidades moleculares y polisacáridos son más de 10 unidades moleculares que forman cadenas o redes muy extensas y muy complejas. Vamos a ver algunos ejemplos que pues, ya los habíamos mencionado en la clase. Los monosacáridos, ejemplos típicos, glucosa, podríamos considerarla como el azúcar que hay en la sangre, o el azúcar el monosacárido, vamos a decirlo monosacárido, que prefieren los seres vivos para obtener energía. Bueno, no es así como tanto que prefieran, sino que se adaptaron o evolucionaron para que la glucosa fuese la principal fuente de energía. Otro ejemplo de monosacárido, fructosa, o coloquialmente conocida como azúcar de la fruta. Desoxirribosa y ribosa son carbohidratos estructurales, ahorita hablamos de ellos. Y en el caso de los disacáridos, pues tenemos algunos típicos como la lactosa o azúcar de la leche, por eso puse aquí las imágenes de leche, bueno, la sangre, azúcar de la fruta, fructosa, azúcar de la leche, lactosa, maltosa, sucralosa, sacarosa. Sucralosa la encontraríamos en estos productos, ¿no? Estos productos que pues los conseguimos en el súper. Y la sacarosa es básicamente el azúcar de mesa, ¿no? Los cubitos o terrones de azúcar o el azúcar de mesa es sacarosa. Ejemplos de oligosacáridos, rafinosa. Quise poner este porque destaca que es un oligosacárido del betabel. La maltodextrina, que incluso se utilizan como suplemento alimenticio. Como polisacáridos, pues tenemos celulosa, almidón y glucógeno. Celulosa que en algún momento la mencionamos, que es parte de las paredes celulares en células vegetales. Ya sabemos que células vegetales corresponden a células tanto de plantas como de algas. El almidón, un polisacárido, que lo vamos a encontrar en algunos alimentos como el arroz, como la papa, los cereales, las pastas, y el glucógeno, que sería la forma en la que se almacena los carbohidratos en los animales, y centrándonos particularmente en los seres humanos, el glucógeno se almacena en el hígado. Estos ejemplos de imágenes son polisacáridos. Estamos viendo lo que les mencionaba, que forman redes o cadenas largas. La celulosa en todo caso forma una red de polisacáridos. El almidón forma también redes, bueno, como cadenas más bien de polisacáridos, perdón, de monosacáridos. Cada uno de estos es una molécula de glucosa. Y el glucógeno, también estamos viendo un polisacárido. Cada una de estas unidades moleculares representa una molécula de glucosa. Otra forma de clasificar a los carbohidratos, pero que solo aplica para los monosacáridos, es por el número de carbonos.
Si nuestro carbohidrato monosacárido tiene 3 carbonos, entonces se llama triosa, 4 carbonos tetrosa, 5 carbonos pentosas y 6 átomos de carbono hexosas. Ejemplos de pentosas y hexosas: pentosas ribosa y desoxirribosa, hexosas glucosa y fructosa. Vamos a hablar específicamente de las pentosas y de las hexosas. Las pentosas mencionábamos que son la ribosa y la desoxirribosa. Estas son muy importantes porque son carbohidratos monosacáridos estructurales. Los vamos a encontrar como parte del esqueleto químico de la molécula del ADN o del ARN. La diferencia química entre una y otra es que la ribosa sí tiene este átomo de hidrógeno con este átomo de oxígeno, es un grupo hidroxilo, y la desoxirribosa carece de un átomo de oxígeno, solamente vamos a tener un átomo de hidrógeno. Dado que carece del átomo de oxígeno, podemos decir que la molécula está desoxigenada, por eso se llama desoxirribosa. Ribosa porque sería la homóloga a esta. En el caso de las hexosas, pues tenemos que glucosa y fructosa ambas tienen 6 carbonos, pero pues tienen una diferencia química interna. La glucosa vamos a denominarla aldohexosa. Aldohexosa porque tiene un grupo aldehído. El grupo aldehído, cada vez que veamos un átomo de carbono unido a un hidrógeno y a un oxígeno por un doble enlace, es un grupo aldehído. Hexosa pues porque tiene 6 carbonos. Y la fructosa vamos a ver que tiene un grupo cetona. Un grupo cetona es un átomo de carbono unido por un doble enlace a un átomo de oxígeno. De ahí que la fructosa tenga el nombre cetohexosa. Ceto por el grupo cetona, perdón, y hexosa porque también es de 6 carbonos. Vamos a ver que en química orgánica se tiende a numerar los carbonos o los átomos, ¿no? Entonces aquí tenemos el carbono 1, el carbono 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y lo mismo sería con la fructosa. Aquí en este caso el grupo aldehído lo encontramos en el carbono 1, pero bien podría estar en el carbono 6, es decir, que esto estuviera invertido, ¿no? Lo que tenemos acá estuviera de este lado y el grupo aldehído estuviera acá. O en el caso del grupo cetona, pues lo tenemos aquí en el carbono 2, pero bien podría estar en el carbono 3 o en el carbono 4. ¿Esto qué significa o qué importancia tiene? Que es la misma molécula, pero por tener el grupo funcional en otro carbono, estructuralmente va a ser diferente y funcionalmente es probable que también sea diferente. Estos se llaman isómeros. Pueden ser isómeros espaciales o isómeros estructurales si el grupo funcional está ubicado en otro lado, o incluso algunos de los grupos hidroxilos, también son grupos funcionales, estén ubicados en otra u orientados en el espacio de otra manera. Estos de acá son ejemplos de disacáridos, este de acá y este de acá. Sacarosa, que habíamos mencionado que es el azúcar de mesa, es una molécula de glucosa unida a una molécula de fructosa. Y en el caso de la lactosa es una molécula de galactosa unida a una molécula de glucosa. Decíamos que la unión entre las moléculas, esto de acá, esta unión, se llama enlace glucosídico. Específicamente se llama enlace O-glucosídico. La O por el oxígeno. ¿Cómo se hace ese enlace? Por ejemplo, acá, veamos en estos esquemas de acá arriba. Si yo uno una glucosa con otra glucosa, ambas por separado son monosacáridos, me van a formar un disacárido que se llama maltosa. Pero fíjense lo que pasó aquí. Este grupo hidroxilo está en contacto con este grupo hidroxilo.
de la otra molécula. ¿Qué es lo que sucede? Se pierde el grupo hidroxilo de una de las moléculas y se pierde un hidrógeno del grupo hidroxilo de la otra molécula. Al final queda el oxígeno solito y se une con esto. Aquí ya se une con esta otra molécula. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Pues que tengo dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, lo que significa que en el enlace glucosídico se forma una molécula de agua. Lo mismo pasa de este lado. Tengo la molécula de glucosa, la molécula de fructosa, y fíjense cómo en el caso de la molécula de glucosa se pierde el grupo hidroxilo y en el caso de la molécula de fructosa se pierde un hidrógeno del grupo hidroxilo. De manera que el oxígeno se une con el enlace, bueno, de acá de la otra molécula y nos quedan libres dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno para formar agua. El resultado de la unión de glucosa con fructosa nos da la sacarosa y aquí tenemos entonces el enlace glucosídico o de manera más correcta el enlace O-glucosídico. ¿Sale? Ahora bien, esto no es tan simple, esto pues en realidad en los seres vivos es para sintetizar maltosa o para sintetizar sacarosa. Acuérdense que sintetizar en biología y en química significa fabricar. Para sintetizar pues no es así como espontáneamente o de la nada, ¿no? Casi siempre están participando enzimas. Más adelante vamos a explicar cómo las enzimas hacen este tipo de procesos, ya sea de unir moléculas o de separar moléculas. Vamos a hablar de las funciones de los carbohidratos. De la función estructural, pues vamos a tener que forman parte de la pared celular, ya sea como celulosa en células vegetales, como quitina en la pared celular de los hongos o peptidoglucanos en la pared celular de bacterias. Peptidoglucanos sería que la palabra péptidos nos está indicando que hay proteínas, es decir, carbohidratos unidos a proteínas. Forman también parte del esqueleto de los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Esto de acá estamos viendo parte del esqueleto del ADN en una de las cadenas, en otra de las cadenas. Y también forman parte de la estructura general de la membrana plasmática, lo que habíamos mencionado de en algún momento de las glicoproteínas o glucoproteínas. Como función energética, pues les menciono que las células en los seres vivos, no importa si son unicelulares o pluricelulares, pues evolucionaron para utilizar a los carbohidratos como principal fuente de energía. Y de todo el universo de carbohidratos, la glucosa es la que mayormente se utiliza. En los enlaces químicos que hay en las moléculas, hay energía química que es transformada por las células para llevar a cabo, para aprovechar esa energía y llevar a cabo sus procesos biológicos. En el caso de la función de reconocimiento y comunicación celular, pues estamos viendo acá las glucoproteínas, que son parte de las proteínas periféricas o incluso proteínas integrales de la membrana y que funcionan como antenas que están detectando lo que hay en el exterior de la célula, ya sea para detectar a otra célula, para detectar virus, para detectar anticuerpos, para detectar hormonas o neurohormonas, para detectar alguna otra molécula, para detectar enzimas o para detectar bacterias o cualquier otro organismo vivo que esté acá. A lo mejor también puede estar un hongo o puede estar un protozoario patógeno que también las glucoproteínas estarían
actuando como antenas o receptores para estar detectando lo que ocurre allá afuera y para identificar que si lo que está allá afuera es propio o es algo ajeno, o si es algo ajeno que me puede dañar, bueno, que puede dañar a la célula. En cuanto a la función de reserva energética, vamos a mencionar que los vegetales tienden a almacenar polisacáridos en forma de almidón y en los animales tienden a almacenar polisacáridos en forma de glucógeno. Acá arriba tenemos dos imágenes, exactamente lo mismo, pero nos ofrecen información diferente. Estamos viendo células de papa y lo que estamos viendo dentro de las células de papa son otras como bolitas. Estas bolitas son los plastidios. Ya habíamos mencionado antes a los plastidios que tienen diferentes funciones y según lo que almacenen pues van a tener un nombre. En este caso están almacenando almidón y estos plastidios se llaman amiloplastos. Entonces estamos viendo los amiloplastos de células de papa y fíjense cómo son muy abundantes. Casi todo el interior de la célula está lleno de amiloplastos y unos amiloplastos muy grandes. Esta imagen es con microscopía óptica y se han teñido las células de papa con una sustancia que se llama Lugol. El Lugol va a teñir de color morado al almidón y en este caso pues se van a revelar los amiloplastos que están almacenando el almidón. En la otra imagen estamos viendo igual una célula. Aquí voy a remarcar el límite de la célula, pero la técnica es microscopía electrónica de barrido y nuevamente estamos viendo los amiloplastos. Acuérdense que ya habíamos mencionado que la microscopía electrónica de barrido nos permite observar imágenes en tercera dimensión. La imagen que tenemos acá es de un hepatocito. Este es una célula del hígado y las flechas rojas lo que están señalando son donde está acumulado, por así decirlo, o almacenado el glucógeno, que son polisacáridos que eventualmente se van a utilizar cuando en el cuerpo se dé la señalización de que ya no hay suficientes carbohidratos y entonces se libera una hormona que se llama glucagón, la cual va a tener efecto sobre el hígado y esta hormona va a ser la señal de libera el glucógeno hacia la sangre para que se empiece a obtener energía. Esto pasa normalmente después de varias horas de ayuno. A veces les pasa que pues no desayunaron, tienen hambre. La sensación de hambre es porque el cuerpo está detectando que los carbohidratos están a la baja, pero después de un rato se les quita el hambre, ¿no? Ya no tienen hambre. Eso es porque como se detectó que los carbohidratos estaban a la baja, pues se liberó el glucagón para que pudiera irse al hígado y que el hígado empezara a liberar el glucógeno. Y el glucógeno básicamente es esto de acá. Se libera el glucógeno. ¿Qué es lo que pasa después? Pues que simplemente se van a romper todos los enlaces glucosídicos que hay aquí en las moléculas del glucógeno, porque cada una de estas unidades moleculares son glucosas. Entonces necesitamos las glucosas separadas para que puedan entrar al metabolismo celular y en este caso al proceso de respiración celular y de esa manera obtener energía. Es por eso que después de un ratito se les quita el hambre, aunque eventualmente cuando el glucógeno se termine, pues otra vez volverá el hambre. Y hasta aquí terminamos con la presentación de carbohidratos.